Buen día, se presentará el proyecto final de biología molecular hablando de fibrosis quística, donde se explicará la etiología de la enfermedad y una propuesta de diagnóstico, su metodología y sus resultados esperados. Bueno, tenemos que hay diferentes enfermedades genéticas las cuales se originan debido a una alteración en uno o varios genes, que por lo general se heredan de uno de los padres. Y bueno, por ejemplo, son las enfermedades autosómicas dominantes, autosómicas recesivas. En la primera, un alelo es alterado, es dominante sobre la normal y basta pues una sola copia para que se exprese la enfermedad. También están las enfermedades recesivas y se dan cuando ambos genes de un par son anormales, esto para causar la enfermedad. Y un ejemplo es la fibrosis quística, una enfermedad autosómica recesiva que está presente en una de cada 25 personas. Y bueno, esta patología es causada por la presencia de mutaciones en el gen CFTR que codifica para un canal de cloro. Denominado proteína reguladora de la conductancia transmembranal, CFTR, y se ha reportado alrededor de 1.300 mutaciones diferentes cuya frecuencia varía entre los diversos grupos étnicos. Y bueno, el gen está relacionado a esta enfermedad, está en el cromosoma 7, que conlleva al cuerpo pues a producir un líquido anormalmente espeso y pegajoso parecido al moco. Y bueno, en este moco se acumula en las vías respiratorias de los pulmones y en el páncreas. Y esta acumulación de moco ocasiona infecciones pulmonares potencialmente mortales. Y bueno, esta enfermedad puede afectar las glándulas sudoríparas y el aparato reproductor masculino. También hay personas que portan el gen de fibrosis quística pero no manifiestan ningún síntoma. Y bueno, esto se debe a que una persona con esta enfermedad debe heredar al menos 2 genes defectuosos, uno de cada padre. Y bueno, esta es una enfermedad multiorgánica que se caracteriza clásicamente por una triada que incluye afectación pulmonar, pancreática, que vendría siendo la insuficiencia exócrina que hay, y también se ve el test del sudor alterado. También pueden presentar otras manifestaciones clínicas como lo son los pólipos nasales, azospermia, hepatopatía crónica, colelitiasis, diabetes mellitus y pancreatitis. Y bueno, es frecuente también observarse en estos pacientes pues una malnutrición y retraso del crecimiento. También los síntomas de la fibrosis quística pues pueden variar en gravedad y pueden incluir problemas respiratorios como tos crónica, infecciones pulmonares recurrentes, dificultad para respirar y producción excesiva de flema. También problemas digestivos como la dificultad para aumentar de peso o crecer. Y bueno, heces grasosas, malolientes, obstrucción intestinal y deficiencia de vitaminas y minerales. Y bueno, los problemas en los senos paranasales también son muy recurrentes, como la congestión nasal, sinusitis, pólipos nasales. También existen problemas en la infertilidad en hombres debido a la obstrucción de los conductos deferentes. Y bueno, también existen complicaciones en otros órganos como lo son hígado, existe hígado graso, la diabetes, osteoporosis, y también existen problemas muy graves cardíacos. Y bueno, todo esto abarca la fibrosis quística, por lo que es una enfermedad muy compleja, lo que lleva a un diagnóstico correcto para que así pueda trabajar todos los especialistas en conjunto. Y para esto se necesita un diagnóstico correcto, por lo que se hablará sobre las propuestas de diagnóstico para llevar a cabo un tratamiento también adecuado. Metodologías de diagnóstico. Para diagnosticar la fibrosis quística, los médicos suelen realizar un examen físico, revisar los síntomas y realizar varias pruebas. Estas pruebas pueden incluir análisis de sangre, análisis de sudoración para evaluar el contenido de sal, radiografías de tórax, tomografías,
computarizadas o resonancias magnéticas del tórax o del abdomen, ultrasonidos abdominales o tomografías de los senos nasales. Los médicos pueden sacar una muestra de sangre para hacer análisis genéticos o realizar una prueba del sudor para detectar fibrosis quística. Si se confirma el diagnóstico, los médicos podrían evaluar la enfermedad con una radiografía del tórax, una TC o una RMN del tórax o del abdomen, un ultrasonido abdominal o una TC de los senos nasales. PCR-ARS, fundamento. La técnica de amplificación refractaria de sistemas de mutaciones es un método de biología molecular basado en la reacción en cadena de la polimerasa PCR y detecta diversas mutaciones puntuales y pequeñas deleciones o inserciones al emplear oligonucleótidos iniciadores que en su extremo 3' contiene una mutación específica. El ADN a estudiar se hace hibridar con los iniciadores mutados y la presencia de un producto de amplificación de tamaño específico va a permitir identificar dicha mutación. Se necesita un par de oligonucleótidos denominados control interno, el cual va a permitir conocer si la reacción es óptima. Se deben colocar tantos oligonucleótidos e iniciadores mutantes como mutaciones se deseen estudiar. ARS-PCR permite realizar el diagnóstico de pacientes homocigotos y heterocigotos. Conociendo la posición exacta donde ocurre la deleción del triplete, se puede emplear la técnica de PCR-ARS. Se analizarían los dos alelos diseñando cebadores específicos para cada alelo. Se diseñarían dos cebadores del extremo 5', uno complementario al ADN normal y otro complementario al ADN mutante, para mutaciones homocigotas. Estos dos cebadores y el cebador del extremo 3' se añaden para realizar dos PCRs paralelas. Solo se pueden extender cebadores que sean complementarios al ADN mutante y obtener productos amplificados por PCR. Si el desajuste se localiza en el extremo 3' del cebador, la PCR no se puede extender. La secuencia de los oligonucleótidos iniciadores mutantes usados en este estudio serían en el gen CFTR, desde la posición 508, hacia atrás contando 25 nucleótidos, siendo la mutación más común en el mundo. Las ventajas de la técnica PCR-AMS es una herramienta valiosa para el diagnóstico de la fibrosis quística, ya que permiten detectar mutaciones específicas en el gen CFTR de manera rápida, económica y fácil de realizar. Es un método sencillo para detectar cualquier mutación que implique cambios de una sola base o pequeñas eliminaciones. También permite la detección de mutaciones específicas. La técnica PCR-AMS permite detectar mutaciones específicas en el gen CFTR, lo que convierte en una herramienta valiosa para el diagnóstico de la fibrosis quística y para la identificación de portadores de la enfermedad. Las desventajas de la técnica PCR-AMS es que no incluye la detección de eliminaciones u otras duplicaciones importantes y anomalías cromosómicas. Los SNP que ya están informados son los que solo se detectan mediante ARS-PCR, presencia de resultados falsos negativos si el control interno está ausente en la PCR o cuando hay fluctuación en la temperatura durante el ciclo de PCR. Ya por último, no se puede detectar millas de SNP en una sola ejecución. Se propone el diagnóstico de la fibrosis quística a través de la técnica PCR-ARMS con el propósito de encontrar la deleción de la fenilanalina del gen CFRT en su posición 508. Para desarrollar esta técnica se requiere la extracción de una muestra de sangre, esto para la obtención del material genético a evaluar para determinar si nuestro paciente posee la mutación correspondiente a la fibrosis quística.
Para llevar esto a cabo se propone el uso de la técnica método fenol-cloroformo para llevar a cabo la extracción y purificación del material genético. La técnica nos permite extraer, cuantificar y purificar el material genético adquirido de los leucocitos presentes en sangre. Esto se lleva a cabo a través de un proceso de lisis y aislamiento de material genético, utilizando centrifugación para la precipitación de este y la purificación utilizando químicos como el fenol saturado. El diseño de oligonucleótidos que se realizó para esta prueba fue hecho en Primer Plus, el cual nos sugirió los puntos cruciales en el diseño para la PCR-ARMS. Estos serían los correspondientes a la secuencia saludable y estos serían los correspondientes a la secuencia mutada. La obtención de dichos oligonucleótidos nos permite la amplificación selectiva llevada a cabo por la PCR-ARMS, lo cual, complementado con el análisis de electroforesis, nos permite analizar el producto del PCR-ARMS en el gel de agarosa. El resultado positivo de la PCR-ARMS corresponderá a la amplificación de los dos cebadores específicos, a la mutación que sería la falta de la fenilalanina en el gen. Los resultados no correspondientes al positivo y al control se considerarán como una respuesta anómala ajena a la mutación a la que estamos buscando comparar. Se comprende que la fibrosis quística es una enfermedad genética, crónica y progresiva que afecta principalmente a los pulmones y el páncreas. Aunque no se puede curar, los avances en el tratamiento y el manejo de la enfermedad han mejorado significativamente la esperanza de vida y la calidad de vida de las personas con esta enfermedad. Sin embargo, sigue siendo una enfermedad grave que requiere un cuidado y atención constante. Por mencionar, la esperanza de vida de las personas con fibrosis quística ha aumentado notablemente en las últimas décadas, y muchas personas ahora pueden vivir hasta 40 o incluso 50 años. Estos métodos de diagnóstico nos pueden ayudar a tener grandes avances tecnológicos, científicos y medicinales. Para la electroforesis en el gel de agarosa. Los resultados de las amplificaciones fueron revelados en geles de agarosa al 0.7% con 50 mililitros de buffer y con 2 microlitros de bromuro de tirio. Para llevar esto a cabo se cargaron 25 microlitros de producto de amplificación con 5 microlitros de buffer de carga para tener un volumen final de 30 microlitros. La electroforesis dura 80 minutos a 90 voltios constantes. Las imágenes que se adquieren se revelan en un transluminador de luz ultravioleta de onda y se comparan a la literatura correspondiente de la mutación buscada.